Bueno, bienvenidos todos a esta charla magistral. Me complace mucho presentar al doctor Carlos Lazo, quien nos va a hacer una charla sobre la biodiversidad acuática continental de Colombia, estado actual 2021 y perspectivas. El doctor Carlos Lazo es licenciado en biología de la Universidad Central de Venezuela en el año 90. Es doctor en ciencias biológicas de la Universidad de Sevilla en el año 96. Su tesis de doctorado muestra, digamos, que su principal foco de trabajo durante una buena parte de su vida académica, composición y aspectos bioecológicos de las comunidades de peces del Hato El Frío y Caño Guaritico, Llanos de Apure, Venezuela. Si bien su foco natural ha sido estudiar ampliamente la diversidad de peces, también colabora en el estudio de un amplio grupo de organismos que incluyen tortugas, caimán, cangrejos, entre otros grupos de organismos. En este sentido, sus investigaciones han fortalecido enormemente el conocimiento de la diversidad acuática de los ríos y humedales de Colombia, especialmente en la Orinoquía, en la Amazonía y también en la región andina. Su contribución se evidencia también en la amplia gama de proyectos en los que ha participado o liderado, que tienen que ver con la diversidad de estudios de diversidad en la Guyana venezolana, estudios integrales de muchos ecosistemas, como por ejemplo el río Vita, Caño Cristales, el escudo guyanés. También ha participado en el diagnóstico de pesquerías en cuencas colombianas del río Cauca, río Magdalena, el río Sinú, el Atrato, el Orinoco, el Amazonas, también algunos ríos de la vertiente del Pacífico. También ha profundizado, obviamente, especialmente en la diversidad de peces del Orinoco y ha colaborado y ha participado en la elaboración de planes de manejo, de conservación, de tiburones, de rayas, de humedales, de tortugas continentales y en la construcción de libros, de libros rojos de varios grupos de organismos. Y pues a todo esto le sumamos también un importante número de descripciones de especies. Entonces, pues a mí me complace mucho presentar al doctor Carlos Lazo porque su invaluable aporte a la diversidad de Colombia, digamos que representa una gran en profundidad lo que es la diversidad colombiana y especialmente en muchas de las zonas de tierras bajas en donde está la mayor parte de la diversidad colombiana. Entonces, le doy la palabra al doctor Carlos Lazo que nos trae una charla muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, profesor Rivera. Estoy proyectando la presentación, la pueden ver, ¿listo? Sí. Voy a ponerla en pantalla completa, ahora la pueden ver, ¿no? Tienes que cambiar de visión en configuración de visualización, cambiar las dos pantallas. Estamos viendo la del soplete. ¿Cuál es esa, la grande? Sí, estamos viendo la pequeña, sí. Ah, ok. Entonces ahí arriba en Entonces, configuración de visualización cambias. ¿dónde está eso? Configuración. Arribita, en tu franja arriba dice mostrar barra de tareas, configuración, visualización, finalizar presentación. Ahí, en configuración de la siguiente. En la siguiente configuración. Ok. Y ahí cambiar. Cambiar. Le digo cambiar vista moderador. Sí. Listo. Listo. Ahora sí la ven, ¿verdad? No cambió. Nuevamente lo trato de hacer. Sí, si Disculpen. no pones duplicar pantalla, ya está. Ok, voy a... Espera un momento. Ya. Ok. Configuración de visualización. Duplicar presentación, ¿correcto? Sí, sí. ¿Ahora lo ven? No, se salió. No Ah, sé qué pasa con la proyección. Volvamos a intentarlo. Se perdió la proyección. ok. No sé. El Teams a veces. Voy a dar entonces compartir contenido, ¿sí? Bueno, sí, señor. Listo, Ahí. ahí está, perfecto. Ok. Perfecto, ¿no? Adelanta, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias y disculpen estos inconvenientes técnicos con esta cantidad de plataformas. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores
a la profesora Argelina Blanco de la Universidad de la Costa, a Ana Carolina Santos del Instituto Humboldt y, por supuesto, al profesor Carlos Rivera de la Universidad Javeriana, que ha tenido pues el gusto, y lo agradezco enormemente, esta presentación tan extensa, a la Universidad de la Costa, a la Universidad Javeriana, al Instituto Humboldt y a los demás organizadores. Yo voy a trabajar un tema que quizás pues parte del público no está tan familiarizado, que tiene que ver con el enfoque de la biodiversidad acuática continental y los recursos hidrobiológicos, que es el concepto que más se usa hoy en día en Colombia y algunos países vecinos. Voy a tratar de presentar una visión lo más rápido posible en una hora sobre lo que es el objeto, la visión y misión institucional del Instituto Humboldt. No todo el mundo lo conoce, sobre todo la gente pues, de otros países vecinos. Algunos temas sobre la cobertura geográfica que abarcamos dentro de estas grandes 5 cuencas que tenemos en el país, las líneas de trabajo e investigación desde hace 10 años, los grupos biológicos considerados, aquellos que hemos preferenciado por razones obvias, con algunos datos, cifras y productos que están disponibles para toda la comunidad, en tanto científica como la sociedad en general. Y bueno, por supuesto, las perspectivas y los temas emergentes donde vamos o creemos que podemos ir para los próximos 20 años. Bueno, para quien no conozca el Instituto Humboldt, nosotros estamos creados o fuimos creados en la década de los 90. Somos como el brazo técnico o el apoyo en investigación del Sistema Nacional Ambiental y estamos adscritos al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Tenemos muchas funciones, pero entre ellas, como se destaca claramente en los estatutos del Humboldt, es la investigación sobre los recursos hidrobiológicos. Y bien, hay un tema muy importante y que el público debe de conocer, es la diferencia entre los recursos hidrobiológicos y los pesqueros por temas jurídicos, temas legales, temas de competitividad, etcétera, ¿no? Los recursos hidrobiológicos tradicionalmente se han definido desde el punto de vista legal como aquellas especies, tanto animales o vegetales, cuyo ciclo de vida se cumple totalmente dentro del medio acuático, tanto la especie per se como los productos que se derivan de la misma. Pero este es un concepto en cierta medida, como veremos más adelante, que es un poco restrictivo en el sentido que ustedes saben que hay muchas especies que son consideradas anfibias o asociadas al medio acuático, pero que dependen enteramente de su reproducción del medio acuático, un chigüiro, una tortuga, un caimán, etcétera, no necesariamente los peces. Pero cuando ya estos recursos hidrobiológicos son extraídos de tal manera, entre comillas, que no se afecta su sostenibilidad, pues pasan a ser ya recursos pesqueros. Y esto tiene implicación importante porque ya es competencia de lo que es la Autoridad Pesquera Nacional en Colombia, la ONAP, ¿no? Mientras que el tema más ambiental y de biodiversidad es de lo que es el sector ambiental. Y ahí hay un solapamiento interesante que algunas veces pues lleva a discusiones, otras a temas más constructivos. Bien, entonces las líneas del instituto, desde que empezamos o reactivamos todo este tema de recursos hidrobiológicos, en aquel momento era el programa de ciencias, el programa, perdona, de biología, la conservación y uso de la biodiversidad. Básicamente estamos organizados en lo que llamamos los planes operativos anuales, ahora son los PAI, dentro de un PICIA, bueno, son términos a 4 años, todo esto en función de lo que es el desarrollo nacional y la planeación. Pero bueno, básicamente seguimos una secuencia que en cierta medida tiene una lógica. Bien, y aproximadamente tocamos 10 temas, desde lo más básico en humedales, que es lo que nos interesa mucho hoy, su identificación, caracterización y sobre todo la delimitación funcional desde el punto de vista biológico y ecológico. Hay varios grupos que hemos trabajado, obviamente, como elementos de la biodiversidad acuática, entre los cuales se encuentran las macrófitas, las aves, los mamíferos, ciertos reptiles, con énfasis en tortugas y cocodrílidos, también hay anfibios.
Por supuesto, los recursos pesqueros continentales, tanto la pesca artesanal, deportiva, subsistencia y ornamental, que veremos más adelante. Algunos macroinvertebrados acuáticos, si bien estos tres grupos, moluscos, crustáceos y esponjas de agua dulce, son los grupos preferentes, también estamos trabajando con insectos en sentido amplio. Como mencionó el profesor Rivera, pues mucha de esta información nos sirve para todos estos análisis de riesgo de extinción o los libros rojos de Colombia y su aporte a la IUCN. Otro tema muy en boga actualmente que son las especies acuáticas introducidas, ¿sí? Los impactos antrópicos, por supuesto, en las cuencas humedales bajo este enfoque más actual, socioecosistémico, y todo esto nos lleva a tener un portafolio de una propuesta que ya se ha hecho sobre áreas clave para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas. Como mencionaba el profesor, pues afortunadamente tenemos una plataforma de difusión que es la línea de recursos hidrobiológicos y pesqueros continentales, y dentro de ella está la serie de recursos hidrobiológicos, que bueno, que es un espacio que no es exclusivo del Humboldt, es un espacio, como veremos al final, que está abierto a todos los investigadores nacionales e internacionales, donde se tocan muchos temas a lo largo pues de estos 10 años. Justamente este año 2021 estamos cumpliendo el 10º aniversario de la serie que inició en el 2010, y bueno, ya vamos por el número 20, casi que Capicúa. Acabamos de publicar pues el 2019 La pesca deportiva continental en Colombia, un libro que no está todavía en la plataforma por algunos aspectos legales, pero que ya se repartió en físico y ya esperamos poder tener brevemente pues en una nueva edición y en aproximadamente un año pues que esté disponible en la página web de manera gratuita. El libro de los peces de la cuenca del río Magdalena, que ya se le hizo alusión con la Universidad de Antioquia y EPM, cuando cumplimos los 25 años, con la profesora Luz Fernanda y su grupo de investigación, y bueno, numerosos investigadores del país. Y bueno, muy recientemente, hace aproximadamente, creo recordar, un mes, gracias al aporte de Ecopetrol, pues publicamos el libro sobre los peces del Sogamoso. Y con esto ya llegamos al número 20. Bien, nosotros trabajamos desde el punto de vista biológico. Hay vamos a decir, una coincidencia muy interesante con lo que sería el enfoque más administrativo o geopolítico, y es que trabajamos con cuencas hidrográficas. Y como todos ustedes lo saben, pues los animales acuáticos están circunscritos a estas cuencas hidrográficas y no tienen mayor capacidad de dispersión, salvo por eventos, vamos a decir, más de tipo antrópico o efectos extremos. Y eso es una gran ventaja porque hay una coincidencia pues entre ambos enfoques ambiental, administrativo. Y tenemos 5 grandes cuencas: Amazonas, Orinoco, en las más desconocidas, Magdalena, Cauca, y la cuenca o la vertiente, mejor dicho, del Pacífico y del Caribe. Bueno, y en este mapa les mostramos rápidamente, en estos puntos rojos, son las zonas donde en estos 10 años hemos tenido una presencia más o menos constante. Cuando digo más o menos constante es que vamos año a año y hay algo que podríamos decir como una especie de monitoreo, un seguimiento a largo plazo, pero por supuesto tenemos información prácticamente de todo el país, salvo ciertas zonas que son lógicas del Caribe y de la Amazonía o Orinoquía por razones de índole, vamos a decir, de seguridad y orden público. Bueno, muchos grupos como las plantas acuáticas tenemos un herbario, pero trabajamos mucho en red. Hoy en día tenemos una información, podríamos hablar acerca de una riqueza superior a las 700 especies. Hoy en día sí ya tenemos información del Amazonas que la estamos procesando. Y bueno, hemos hecho colecciones sobre algunos grupos de especies como la Macarenia clavígera o Rhincolathis clavígera, muchos de ustedes la deben de conocer, de caño cristales, por el papel estructurador que le da el ecosistema en estos ríos de aguas negras que me imagino que habrán conocido, o de aguas blancas, en este caso del escudo guayanés, que es una de las zonas más primitivas del planeta.
Son muy interesantes desde el punto de vista ecológico, pero tienen un elemento social importantísimo porque es el sostén económico de todo el municipio de La Macarena y gracias a él pues es conocida Colombia o esta región en gran parte del mundo. Esperamos que en diciembre ya salga un documental que hicimos hace un año en plena pandemia con International Friends Connection y Cábala Producciones sobre esta región tan importante. Bueno, los macroinvertebrados acuáticos, aquí habrá muchísimos limnólogos. Con esto venimos trabajando también en todas las expediciones con trabajos en red, principalmente pues con el investigador Cristian Granados de la Universidad de La Guajira, pero hay mucha gente que viene apoyándonos. Tenemos nuevas ideas para el año que viene con la Academia de Ciencias de Colombia, que justamente surgieron el día de ayer. Es un grupo sumamente desconocido, pero muy importante, y ustedes lo saben, muy utilizado en la bioindicación, sobre todo en la región andina, pero estamos pues abarcando otras regiones del país. Por supuesto, las aves acuáticas, hemos recopilado información, tenemos estos datos ya actualizados a nivel de cuencas. Justamente pues hace un mes o 2 meses acaba de salir un libro que no hemos podido revisar todavía sobre las aves acuáticas del país, lo cual es sumamente importante y felicito a los autores. Y bueno, los mamíferos acuáticos, los grandes mamíferos acuáticos, delfines, manatís, perros de agua, dantas, otras especies asociados, un trabajo que venimos realizando con muchísimas ONGs, especialmente la Fundación Omacha, dada su larga trayectoria en los temas. Igualmente, pues venimos monitoreando datos de riqueza en función, por supuesto, de la bibliografía, de colecciones y de nuevos registros. Bueno, las tortugas, que es quizás el grupo por excelencia que vamos a decir como el consentido de la línea hidrobiológicos y en especial esta tortuga, la matamata o caripatúa, Quelus orinocensis, que acabamos de describir. Aquí tenemos dos especies, Quelus orinocensis del Orinoco y Quelus fimbriata del Amazonas. Igualmente, pues tanto para tortugas como para cocodrilos llevamos estos datos actualizados a nivel de grandes cuencas, la riqueza de especies y, por supuesto, los patrones de distribución o los registros, a veces difíciles de tener porque no forman parte de las colecciones científicas por diversas razones que ustedes conocen. Pero bueno, eso nos ha dado la base ya desde muchos años atrás. 2012 empezamos con la Universidad de Antioquia, con la profesora Vivian Páez, a recoger toda la información que teníamos sobre la biología y la conservación de este grupo. Nos ha servido como elementos con el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, para evaluar todas las propuestas que se habían hecho y lo que puede ser un plan de acción o para la conservación de este grupo tan importante. Técnicas comunes en otros países, pero no tan comunes en el nuestro, donde hemos utilizado estudios de telemetría, lo más sencillo, lo que nos ha permitido los recursos acceder, como trabajamos, por ejemplo, con la matamata en la Orinoquía. Especies también consentidas como el guachupe o el tapaculo, quinosternon, esta subespecie endémica del archipiélago de San Andrés y Providencia, en la cual pues trabajamos mucho con las corporaciones, que no lo mencioné, en este caso Coralina en la región, con seguimientos a las poblaciones de esta especie. Ya es una especie válida, en la cual hemos hecho pues estudios no solamente poblacionales, sino filogeográficos. Y bueno, toda la información de línea base que generamos, por ejemplo, con la Universidad de los Andes, con el grupo de laboratorio de ecología molecular de vertebrados y la doctora Susana Caballero, hemos dado todos los elementos clave a la policía y a las demás, a la Secretaría de Ambiente para tratar de contribuir a frenar el tráfico de la fauna silvestre en el país. En los cocodrilos, de la misma forma, pues hemos ido recogiendo toda la información disponible al 2013, que se va actualizando. Una de las especies más desconocidas es el cachirre o el caimán enano. Son dos especies del género Paleosuchus.
Es un caimán boscoso, semiacuático, más terrestre a veces que acuático. Seguimos tomando información sobre dieta y sobre la genética. Y bueno, todos estos elementos nos han permitido construir el libro rojo ya hace 5 años, pero toda esta información de línea base junto con muchísimos investigadores del país en los temas herpetológicos y de conservación, pues nos ha dado pie para tener esta línea base clave. No solamente los reptiles, hay unos grupos acuáticos muy interesantes como este cecílido, que realmente es un anfibio, y bueno, algunas ranas, profesora Argelina, como la pipa, una especie ictiófaga. Tenemos 2, 3 especies en el país que hemos venido tomando información. Y bueno, otros grupos quizás desconocidos para muchos. La parte superior tenemos a la culebra de agua o a la Eunectes murinos, pero la parte inferior, esta especie de cabeza roja es Micrurus surinamensis, una especie muy venenosa, también típica de la región amazónica y orinoquense. Y bueno, hasta animales extraños de los cuales no conocemos nada, como este falso caimán o lagarto acuático Dracaena guianensis. Bien, ya entrando en el tema de los peces y recursos pesqueros, pues el instituto tiene gran interés. Recuerden que empezamos a trabajar hace 10 años, donde no existía la UNAP y donde todos estos temas pues pasaban tipo ping-pong al INCODER, a diferentes organizaciones. Entonces, lo primero que hicimos en su momento fue tratar de ordenar la casa. Fíjense, este gráfico nos muestra la enorme riqueza de especies que tenemos de peces en el país, de agua dulce exclusivamente. Más de 1.600 y un endemismo de casi que la cuarta parte, y esta cifra sigue aumentando. También tenemos los datos de riqueza para cada una de las grandes cuencas: Amazonas, Orinoco, Magdalena, Cauca, Caribe y Pacífico. Y esta información sigue actualizándose. Y en el 2010, pues abrimos un poquito lo que yo llamo la caja de Pandora, al hacer este análisis con el profesor Francisco de Paula Gutiérrez de la Universidad Tadeo, donde hicimos pues este primer análisis de qué significaban los recursos hidrobiológicos y pesqueros continentales en Colombia, el estado de conocimiento, toda la normativa, planteamientos y una serie de temas abiertos a la discusión. Una vez que tuvimos eso, el primer reto al cual nos enfrentamos en el Ministerio del Ambiente fue saber cuáles son los recursos pesqueros con los que contaba Colombia. Si bien habían algunas resoluciones, algunos datos, pues hicimos un ejercicio muy completo con decenas de investigadores y publicamos ese primer catálogo de recursos pesqueros continentales, aunque hay algunas especies estuarinas o diádromas, que ha sentado pues la línea base para la generación de nuevas resoluciones. Y modestia aparte, pues yo creo que es un libro único con estas características en América del Sur. Obviamente pues se va actualizando la información porque estos son temas muy cambiantes. Y claro, ya teníamos el enfoque biológico o autoecológico, tuvimos que pasar al enfoque comunitario, y por eso hicimos el análisis del estado de las pesquerías continentales del país en su momento, con la información disponible. Y bueno, observamos cosas. Aquí simplemente por razones de tiempo le muestro la curva de captura por unidad de esfuerzo y lo que sería la cosecha, mejor dicho, para la cuenca del Magdalena. Fíjense cómo desde la década de los 70 pasamos de 80.000 toneladas a menos de 20.000, ¿no? Estamos casi que hablando de una extinción desde el punto de vista pesquero, y ahí sigue el río Magdalena dándonos de comer a pesar de todos estos problemas, no de índole pesquero, sino de índole ambiental fundamentalmente. Bueno, esa es la pesquería artesanal comercial. Ya les he hablado también de la pesquería deportiva, pero hay una pesquería ornamental que es muy importante. Colombia exporta en millones de dólares anualmente muchísimos peces ornamentales después de Perú y Brasil. Bien, hicimos de la misma forma el diagnóstico, bien que ha abierto la línea pues a los diagnósticos más recientes, trabajos de grado, de doctorado, de maestría con la temática, algunos trabajos, como se han mencionado en un inicio, de índole más taxonómico para saber realmente qué especies son las que se están exportando, porque
muchas veces encontramos complejos de 1, 2, 3, 4, 5 especies. Y bueno, todo esto nuevamente nos ha dado pie para la generación del libro rojo de peces dulceacuícolas, donde se ha hecho pues el análisis del riesgo de extinción de las especies que ustedes conocen. No, hay otro elemento que son los grandes peces de agua dulce, que también están amenazados, pero que los pobres pues están en un estado incierto porque su distribución se restringe a los grandes ríos, los cuales pues desafortunadamente o curiosamente son los límites entre las áreas protegidas y no realmente están protegidos, ¿no? Entonces, bueno, generamos la información base. También se han hecho otros análisis a nivel internacional con los países vecinos de los Andes tropicales, Bolivia, Ecuador, Perú, para diferentes grupos, no solamente peces, sino libélulas, plantas, moluscos. Y como le mencionaba tiempo atrás, pues hemos hecho telemetría sencilla en tortugas, pero ya hemos hecho, este es el primer ejercicio, creo yo, de telemetría acústica con poblaciones naturales, no introducidas, de rayas de agua dulce, la cual ha sido curiosamente pues publicada el mes pasado, ya tenemos la publicación. Esto es en la Orinoquía, donde hemos estudiado pues una serie de preguntas científicas que tienen una aplicación inmediata en pesquerías, porque hemos visto que las especies apenas se desplazan unos cientos de kilómetros en su área de residencia. Entonces, si hay una extracción de ese stock pesquero, pues lleva a una extinción o a una extirpación local. Por lo cual, la ciencia tiene aplicación en manejo pesquero en este caso. Y por supuesto, muchos aspectos relacionados con la genética de la conservación. Este es un grupo que taxonómicamente es muy complejo, pero ya hemos ordenado un poco lo que es la filogeografía de todo este grupo en el norte de América del Sur, y esto nos ha permitido pues dictar las principales líneas de manejo a las autoridades pesqueras y recopilar esta información en grandes libros, no solamente para el país, sino otros países de América del Sur. Pues un poco pues el instituto está fungiendo en muchos temas como líder en algunos temas, porque ustedes saben que la biodiversidad en muchos casos pues no tiene frontera y se comparten las especies, especialmente las cuencas transfronterizas. En este caso, pues ya hay dos volúmenes publicados con información de todo tipo y muchísima gente. Bueno, ya les había mostrado el tema de la pesca deportiva, que genera muchos recursos al país, sobre todo en la época seca y ahora a raíz pues, de los problemas políticos y sociales en Venezuela, gran parte de los pescadores deportivos internacionales que tanto ingresos dan a los países, pues han mudado a Colombia. Y bueno, ya la guía pues está disponible. Fíjense que en la guía, además de tener todas las especies, tenemos un patrón de la distribución, tanto en los ríos naturales como en los embalses. Y lo importante a destacar aquí es que hay muchas especies exóticas que nos han generado un problema, pero que ya forman parte de la pesquería, no solamente artesanal y de subsistencia, sino de la pesquería de subsistencia. Generamos productos no solamente científicos divulgativos tipo libro, sino también afiches que tratamos, pósters que tratamos de hacer llegar pues a las diferentes organizaciones e instituciones para que el público en general tenga acceso a esa información. Y bueno, cerrando el tema pesquero, están las pesquerías de subsistencia, que justamente este viernes terminamos el libro de la serie hermana editorial, que es la serie de fauna silvestre neotropical, sobre la caza y la pesca de subsistencia en el norte de América del Sur, entiéndase Colombia, Venezuela y Guyana, ya que la pesca y la caza de subsistencia es un elemento fundamental, como se ha podido demostrar ahora durante el periodo de la pandemia. Y bueno, otro grupo u otro tema clave, las especies introducidas y lo que son los 4 conceptos: introducidas, exóticas, trasplantadas e invasoras. Son conceptos diferentes. Introducidas sí incluye a este resto de especies. Generamos en su momento, hace ya unos 10 años, este recetario, entre comillas, para poder categorizar el riesgo de muchas especies, tanto terrestres como acuáticas, y por supuesto, pues organizar la caza a través de un catálogo de todos los vertebrados e invertebrados
acuáticos en el país, que han sido introducidos accidental o de manera consciente. Y claro, después de 8 años, pues el panorama ha cambiado, pero ya está, vamos a decir, un elemento de tipo técnico legal que incluso ha servido para muchas decisiones. Y recientemente, el año pasado, como les mencionaba, pues hicimos un ejercicio con los peces introducidos en la cuenca del Magdalena y áreas vecinas, y tenemos pues ya 43 especies en el país con la distribución actualizada al día de hoy. En especial, pues este célebre pez, el Pangasius o Basa, que tanta discusión mediática ha generado. Pero bueno, otros grupos muy interesantes, los cangrejos, los crustáceos decápodo. Colombia es el segundo país con mayor riqueza de cangrejos a nivel mundial después de la China. Tenemos más de 105, cerca de 110 especies de agua dulce. En camarones también tenemos una diversidad enorme, datos a nivel de información por cuencas hidrográficas. Estos datos se van actualizando continuamente. Trabajamos mucho con la profesora Marta Campos del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad de Colombia. Por eso cualquier información que ustedes tengan sobre camarones, crustáceos y estos grupos adicionales, pues yo siempre hago un poco la propaganda. Tienen mi correo, mi contacto para compartir la información. Bien, esto nos ha servido de pie también o base para hacer el libro rojo de los cangrejos de agua dulce del país. Y bueno, datos como por ejemplo la distribución, fíjese, en Colombia tenemos casi que un 60% de todas las especies de este género, que es el camarón de agua dulce más común. Moluscos, esta es la ostra del río Pía o la ostra del río Magdalena, Costea rivoli, que quizás es el molusco de agua dulce más amenazado en América del Sur, con una distribución muy restricta en Colombia. Tenemos los gasterópodos o caracoles, y bueno, aquí una relación de esas 72 especies de moluscos que tenemos para el área continental del país, su importancia a nivel de endemismo, introducciones, son vectores de enfermedades, por lo cual tienen muchas implicaciones en salud pública y el interés ornamental. Hace 2 años terminamos el libro, y terminando el libro, pues teníamos ya casi que material para publicar otro libro. Y bueno, ya con un contexto más amplio donde vive toda esta biodiversidad, me refiero básicamente pues a los humedales continentales, donde hicimos el ejercicio inicial por razones obvias, por, vamos a decir, competencia institucional, en lo que es en la cuenca del Orinoco, pero con una visión binacional compartida con ambos países, como debe de ser cuando es una entidad biológica o biogeográfica natural, gracias a, bueno, o dentro de la desgracia de lo que fue todo este tema del Fondo de Adaptación y los fenómenos de la Niña, las grandes inundaciones. Tuvimos recursos para trabajar con el Fondo de Adaptación y el Ministerio del Ambiente y Hacienda para identificar, caracterizar y establecer los límites según criterios biológicos y ecológicos que sean de tipo funcional, porque siempre se había hablado mucho desde el punto de vista, vamos a decir, abiótico o físico, que mucha gente está familiarizada. Pero aquí lo que tratamos de hacer es definir dentro de lo que es esta zona de transición acuático-terrestre, la ATTZ, acuérdense de los grandes ríos pulsátiles como el Magdalena, Orinoco, Amazonas o algunos ríos del Caribe, que se contraen y se expanden como un corazón, y hasta cuándo llega el límite funcional, ¿no? Porque si dejamos solamente el cauce principal del río, pues estamos eliminando todo este fenómeno recurrente anual que garantiza el mantenimiento de la biodiversidad. Y ese ejercicio lo hicimos de manera muy detallada con un gran grupo de investigadores en sabanas inundables de la Orinoquía o de la Orinoquia, en paz de Ariporo, donde hicimos un ejercicio técnico que nos permitió tener los primeros perfiles de la distribución de muchos elementos que están presentes en los diferentes macrohábitats o tipos de humedad en esta cuenca hidrográfica, con su extrapolación a otras cuencas, por supuesto. Y bueno, ¿qué pensamos en la actualidad y qué futuros investigaciones planteamos
para más adelante. Bueno, hay un tema que nos interesa mucho, que son las esponjas de agua dulce. Nosotros tenemos esponjas de agua dulce, como les mencioné, en estos bosques inundables, en ciénagas, en lagunas, en estos ríos de desborde, como pueden ver aquí, en esta ciénaga de Ayapel. Todos estos son organismos, son animales, no son plantas, ¿no? Y bueno, fíjense la figura superior derecha, esa esponja que tiene forma de corazón. Eso es un bosque inundable y ella nos da la cota máxima de inundación hasta donde llega el río. No hay que hacer más estudios súper costosos, sino que con este dato ya biológico ya sabemos que ese río va a subir 5 o 6 metros, porque la prueba evidente es esta especie biológica que nos lo demuestra. Al igual que la imagen pues de la parte superior izquierda, donde vemos estas esponjas negras en el río Orinoco. Hay esponjas de gran profundidad, 40-50 metros, como la que observamos en la parte superior, o esponjas en lagunas altoandinas a más de 2.500 metros, como las de la parte inferior, que bueno, que requiere otra aproximación metodológica, porque bucear y recolectar muestras, como por ejemplo aquí en la laguna de Tota, pues requiere otra aproximación metodológica y de seguridad y de salud pública muy importante. Trabajos que venimos haciendo con el profesor Juan Armando Sánchez y su grupo de investigación de la Universidad de los Andes. Aquí algunas fotos de estos animales, de las esponjas, no son plantas. Y fíjense la cantidad de microorganismos que hemos encontrado asociados a estas esponjas, como estos micromoluscos o incluso estos tricópteros que se ven en la parte inferior, que imitan a estos gasterópodos. Bueno, especies nuevas de profundidad, ¿sí?, asociadas a las esponjas. Y bueno, todo este panorama que yo les he explicado muy rápidamente nos permiten conocer o tener unos datos que manejamos pues como Instituto del SINA o del Sistema Nacional Ambiental, donde tenemos o tratamos de actualizar año a año la riqueza de especies. Aquí estamos mostrando de manera comparativa cuántas especies de agua dulce tenemos, de crustáceos, de moluscos, de peces, de reptiles, de aves o de mamíferos. Pues algunos grupos, por ejemplo, pues lo que son peces, moluscos y crustáceos, aumenta año a año. Y bueno, no solamente qué especies tenemos, sino cuáles son las que se utilizan para algún tipo de servicio ecosistémico, alimentación o alguna cosa de ese estilo, ¿sí? También, bueno, no todo lo que brilla es oro, en el sentido de que muchas de estas especies desafortunadamente están amenazadas, como hemos visto aquí en el libro rojo, y que les estoy mostrando pues aquí la cifra. Bien, hay tareas pendientes, como el caso de los peces. Ya estamos empezando a dar los primeros pasos con el profesor Iván Mojica en la Universidad Nacional y reactivar eso después de aproximadamente 10 años. Y bueno, todos estos elementos nos dan el pie para construir ya elementos para la toma de decisiones, es decir, construir portafolios de conservación, en este caso de la fauna acuática amenazada, que es lo prioritario, bien como en todos estos ejercicios, donde le podemos presentar para cada uno de los diferentes grupos. Por ejemplo, a la izquierda tenemos cangrejos, a la derecha tenemos moluscos. A las diferentes instancias el libro ha salido y te dicen qué municipio, es decir, qué alcaldía puede ser responsable, qué corporación, qué departamento, y le mostramos las diferentes áreas para la conservación en los grupos acuáticos que les he mencionado previamente. Aquí están tortugas, están cocodrílidos. La idea es seguir adelante y hacer un portafolio unificado para todos los grupos, porque no se puede conservar todo, eso es una realidad. Entonces tenemos que priorizar por lo menos donde haya un solapamiento y considerar pues lo que se llama un top 10, las 10 áreas más importantes. Y bueno, a nivel de temas emergentes, me imagino que lo han tocado en este congreso. Tenemos mucho interés en los humedales subterráneos. En los humedales subterráneos hay vida difícil de detectar, de encontrar, pero bueno, estamos adaptando
metodologías para su estudio, metodologías del medio superficial, terrestre o incluso oceánico a estos interesantes humedales subterráneos, que claro, requieren otra aproximación también a su estudio, ¿no? No es lo mismo trabajar pues en una cueva en Santander a 2.700 metros de altura, donde las aguas son sumamente frías y hay que utilizar trajes, estancos, que trabajar pues en una cueva a nivel del mar, ¿no? Una cueva banquialina. Los grupos considerados pues en un inicio por su aplicación en conservación son los cangrejos, los peces ciegos o anoftálmicos, pero bueno, venimos trabajando también temas muy interesantes con el profesor Néstor Aguirre de la Universidad de Antioquia sobre la estigobiota microscópica, que es derivante de origen exógeno o de origen endógeno, más estigobiota de estos microorganismos que pueden ser bentónicos. Estamos dando los primeros pasos, pero en las cuevas también encontramos muchas fases inmaduras de insectos acuáticos, como pueden ver en la parte superior de la diapositiva, trabajos que venimos haciendo con ICUAL, el profesor Hernán Aristizábal. En la parte inferior, imagínense lo que hemos llegado a encontrar en cuevas, caracoles físidos que han sido introducidos, que han llegado a través de la red hidrográfica superficial, o elementos sumamente curiosos como pequeños bivalvos de apenas un centímetro en cuevas andinas, en regiones paramunas. Claro, como les mencionaba, pues también en estas cuevas marinas o anquialinas, fíjense aquí este techo de coral fosilizado, pues estamos aplicando tecnologías novedosas por primera vez en América del Sur, que tienen que ver con todo el tema de ADN ambiental o metabarcoding. Bien, trabajos que hacemos con la profesora Susana Caballero y el laboratorio en la Universidad de los Andes. Lo estamos haciendo en cuevas, nos permite detectar especies no solamente cavernícolas, sino asociadas a las cavernas e incluso especies foráneas, porque muchos ríos van a parar finalmente a las cuevas y las cuevas actúan como sumideros. Y bueno, ya hemos publicado los primeros datos en el Congreso Colombiano de Espeleología, el segundo, hace un par de meses, pero también lo estamos haciendo a nivel de grandes ríos como el caso del Orinoco, bien, donde tenemos información no solamente de peces, sino de otros grupos de vertebrados terrestres que de alguna forma dejan los restos de ADN en estos grandes sistemas. Y bueno, ya para cerrar, pues este es un trabajo que hemos venido haciendo en un trabajo, vamos a decir, valga la redundancia, mancomunado. En la línea de recursos hidrobiológicos en la actualidad somos 2, 3 personas eventualmente, pero trabajamos muchísimo en red. Yo creo que esa es la clave, la generosidad, trabajar con muchas universidades, investigadores independientes, organizaciones no gubernamentales, gubernamentales, e institutos de investigación y universidades de cualquier tipo, ¿no? Y a nivel internacional, por supuesto, eso nos ha permitido conformar una red más de 300 personas, diría yo. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado y bueno, muchísimas gracias a los organizadores. Pues muchas gracias, doctor Carlos Lazo, por esta presentación. Y pues tenemos tiempo para preguntas, entonces las pueden escribir. Ya creo que alguien está escribiendo, ¿no? Ah, sí, aquí hay una pregunta muy concreta, Carlos, de alguien que pregunta, saludos desde México, muy interesante el trabajo que han desarrollado. ¿En dónde puedo encontrar las ediciones expuestas en su charla? Muchas gracias. Puede visitar la página web del Instituto Humboldt, www.humboldt.org, y ahí puede descargar en publicaciones, busca los trabajos de la serie de recursos hidrobiológicos o de fauna silvestre neotropical, que no lo he mencionado aquí por razones de tiempo, pero ya vamos por el número 10 aproximadamente, que pueden pues consultarlo y descargarlo de manera gratuita, ¿no? Muchas gracias. Aquí alguien pregunta, muy buena presentación, qué trabajo tan interesante. Tengo una duda rápida. ¿Dónde se podría encontrar más información sobre las esponjas?
Pues estamos en ese proceso, precisamente conformamos, creo que es la primera y la única colección de esponjas de agua dulce en el país, en el Instituto Humboldt en Villa de Leyva. Estamos trabajando en ellas desde el punto de vista pues morfológico tradicional en la medida de nuestras condiciones, por lo cual cualquier tipo de ayuda, coparticipación es agradecida. Ya hemos hecho una tesis de pregrado con la Universidad de los Andes y Andrés Chilma y Juan Armando sobre la filogeografía y la primera aproximación genética a este grupo. Piensen que la mayoría de las esponjas, bueno, las esponjas están en tres familias, pues muchas son silíceas, ¿no? Entonces es muy difícil extraer el ADN del sílice. El primer ejercicio ha sido desarrollar por parte de Andrés poder extraer el ADN, finalmente lo logramos y ver cómo eso se puede aplicar. Ya hemos dado los primeros pasos, pero seguimos colectando, por supuesto. Pero estamos abiertos a cualquier tipo de apoyo y con participación, obviamente. Muy bien, aquí tenemos otras dos preguntas. ¿Qué opinas sobre los insectos que puedan servir como indicadores en humedales? Para este caso, mariposas diurnas, indicadoras en Bueno, humedales. mariposas diurnas no es mi temática. Yo, pues los grupos que conozco, efemerópteros, plecópteros, tricópteros, algunos otros grupos de macroinvertebrados, hay profusas publicaciones desde los trabajos del profesor Roldán y Pinilla y más recientemente muchos de los especialistas en limnología que yo le recomendaría a la persona interesada en la temática, pero sí, son sumamente útiles a nivel de grandes grupos en algunos casos y en ciertas regiones biogeográficas conocidas o estudiadas muy bien. No es lo mismo utilizar estos índices de bioindicación a través de los macroinvertebrados en un río andino o en un río en una ciudad que en una laguna o en un río del Orinoco de aguas negras o aguas blancas o en el Amazonas que está totalmente prístino, ¿no? Pero sí son muy importantes y son muy útiles para bioindicación, tanto desde el punto de vista ecológico como de la salud pública, que ese es otro tema que no hemos tocado, pero quedaría pues a otro ejercicio, a otra charla, ¿no? Gracias. Bueno, y aquí tenemos otra pregunta de Juan Diego Lozano. Estimado Carlos, muchas gracias por los aportes y la información. Me llama la atención que dentro de la amplia información científica no se destacan las hidrófitas. ¿Cómo está el panorama actual en Colombia sobre el estudio de las plantas acuáticas? Bueno, por razones de tiempo no lo he presentado, pero hay un libro muy interesante de la Universidad de los Andes, de Rial y colaboradores, sobre las plantas acuáticas de la Orinoquía, donde hay una guía muy interesante, creo que cubre cerca de 200, 300 especies que se pueden identificar. Las plantas son muy importantes para la delimitación funcional de los humedales. Básicamente lo que hablamos o lo que consideramos los ecosistemas de la planicie, inundación, ciénagas y lagunas. Y cuando me refiero a planta, no solamente son las típicas las plantas emergentes o flotantes, sino el bosque inundable. El bosque inundable es clave para definir y dar las recomendaciones fundamentales para la toma de decisiones. Obviamente en regiones como la cuenca del Magdalena, donde la deforestación ha sido brutal, pues cada vez tenemos menos napales. Y bueno, pero en Amazonas, Orinoco y algunos relictos del Caribe es de gran utilidad. Pero sí hay información, sí se puede buscar. En la serie de recursos hidrobiológicos hay, si mal no recuerdo, 2 libros sobre los morichales, que es el ejemplo de la planta acuática que estructura realmente un ecosistema, ¿no? Y otros palmares inundables con una visión no solamente en Colombia, sino para el resto de América del Sur, desde Argentina hasta Venezuela. Muy bien, gracias. Aquí tenemos un par de preguntas más. ¿Qué opinas sobre los humedales que hacen parte de los pocos relictos de bosque seco que aún nos quedan? Pues esa es una pregunta muy interesante y es una asignatura pendiente. Yo sé que, por ejemplo, la Universidad del Tolima ha trabajado mucho con estos pequeños o grandes humedales en algunos casos, claro, no comparables con Orinoco o Amazonas. Nosotros publicamos en el libro de cuencas pericontinentales en el 2015
una información muy completa sobre todas las cuencas y los ríos costeros desde Perú hasta Venezuela, por supuesto con énfasis en Colombia. Ahora acabamos de llegar de San Andrés y Providencia tratando de evaluar un poco el impacto del huracán Iota sobre la biodiversidad acuática en este bosque seco tropical. Pero es una asignatura pendiente. Yo tenía entendido en algún momento que hubo un avance sobre al menos los peces en estos humedales, pero por supuesto hay que hacerlo, ¿no? Tenemos algunos datos de La Guajira, del Parque Nacional Macuira y algunos datos puntuales de la cuenca del Magdalena, pero no hay una visión integral. Entonces eso es fundamental hacerlo. Es una visión, una pregunta muy interesante que pues toca hacerlo a futuro, ¿no? Sobre todo porque el bosque seco tropical es el, vamos a decir, la formación vegetal más amenazada en Colombia en la actualidad y por ende los humedales asociados, tanto naturales como artificiales, porque toda la planicie caribe que tenía bosque seco tropical pues ha sido talada y los jagüeyes han pasado a formar parte de estos ecosistemas emergentes donde guardan estos relictos de la biota. Gracias. Hay una pregunta adicional. ¿La edición del libro de pesca deportiva tiene alguna fecha tentativa para su lanzamiento? Mire, no ha habido un lanzamiento del libro per se. El libro se distribuyó en físico. No sé si queda, yo creo que ya no queda ninguno porque la edición fue apenas creo que 300 ejemplares. Se distribuyó a sitios clave. Estamos esperando pues algunos temas legales para que ya se pueda subir la versión digital a lo que es la página web del instituto y que la gente pueda acceder a ella, ¿no? Bueno, pues parece que no tenemos más preguntas. No sé si alguien más tenga alguna duda. ¿Tenemos tiempo? Sí, yo corrí un poco, pero traté de ser responsable con Sí, los 40 minutos asignados. sí. Bueno, aquí le agradecen poder escucharlo. Entonces, Ángela. hay varios mensajes de agradecimientos por la charla, doctor Lazo. Entonces, pues nada, muchas gracias por esta excelente charla y muchas gracias a todos por Gracias. Creo estar que ahora sí se en este puede ver momento. la cámara. Ah, sí se puede No, ver ahora. no la presenté por razones de conexión. Un poco, pues disculpen la mala educación, pero es que si no corríamos el riesgo de tener problemas en la conexión. Nada, pues estamos disponibles desde el instituto. Yo hago un poco, aprovecho esta oportunidad. Ujú. Aunque el público no es específicamente biológico, biólogos o ecólogos, creo que ustedes tienen un perfil mucho más amplio. Yo siempre hago el llamado a trabajar de manera mancomunada uh, para tratar de intercambiar información, sobre todo en estos grupos que son más complicados, menos desconocidos, y que muchos de ustedes van al campo, se encuentran una esponja, se encuentran una concha de un molusco, de un cangrejo, cosas que se pueden tomar información fotográfica o preservar una muestra de manera muy sencilla, obviamente con la permisología adecuada, pero que aporta muchísimo. Yo tengo un teléfono que no lo uso pues para ver cosas de las redes sociales, sino para recibir información de amigos en la Macarena, en la Ciénaga de Bolívar, en fin. Yo doy esa apertura, siempre lo menciono, información sobre cavernas, sobre moluscos, crustáceos, esponjas, esos temas que son para muchos emergentes o desconocidos, pero que cualquier aporte mínimo es muy importante, muy importante. Y aplica a todo el mundo. Bueno, muchas gracias. Entonces, pues si no hay más preguntas, pues muchas gracias nuevamente, doctor Carlos Lazo, y muchas gracias a todos los asistentes por sus preguntas, por estar aquí, y entonces, pues esperamos que sigan asistiendo al resto de sesiones. Muchas gracias.